Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy estamos con Nuria, la madre de Mar, una niña que padece el síndrome de CHAMP1. Cuéntanos un poco. El CHAMP1 es un síndrome ultra raro que es tan ultra raro que, por ejemplo, aquí en la región de Murcia solo está Es el ella. único, Sí, en España somos 10 y en el mundo en torno a los 220 casos. pero no se sabe. Claro, el problema es que es de reciente descubrimiento, ¿no? En el 2015 fue cuando se descubrió que estaba ese gen patogénico. Los primeros casos fueron en el 18, y entonces llevamos muy poquito tiempo haciendo las pruebas. Entonces por eso somos tan pocos. Está clarísimo que hay muchos más. Y cuéntanos, ese CHAMP1, El sí, CHAM1 es un gen que tenemos todos, que sirve tanto para en el momento de la división celular, cuando estamos en la barriga de nuestros padres, como después para arreglar todo lo que ocurre en el ADN para que esté bien. Los niños que nacen con una mutación ahí en el CHAM1, pues no pueden arreglar ese ADN, con lo cual hay fallos y se comete, pues eso, para realizar las funciones, pues las hacen mal. En el Colegio de Mar, para el Día Mundial del CHAMP1, que es el Día de la Felicidad, y que empieza la primavera, porque les caracteriza también, eso a los 20 críos, de marzo. el 20 de marzo, muy bien, me pidieron un vídeo para explicar a todos los niños, incluidos los de 3 años, en qué consistía esa mutación. Entonces, se me ocurrió un ejemplo que yo creo que ha quedado muy claro para todo el mundo, y entonces, bueno, pues para que lo entienda la gente, yo le expliqué a los niños que cuando nacemos, o sea, cuando estamos en la barriga de nuestros padres, tenemos una célula de nuestra madre, del padre, se juntan y se dividen. En el CHAMP1, en esa división, se produce un error. Es como si tú estás dibujando y estás pintando un dibujo súper precioso, que es nuestro cerebro, y a mitad de estar pintando se rompe nuestra punta. Lo que ha quedado coloreado es lo que puedes hacer, y lo que queda sin colorear es lo que no puedes hacer. Por supuesto, si esa punta se rompe muy pronto, prácticamente el dibujo está sin pintar y tiene muchísima afectación. Si te ha dado tiempo a pintar y a colorear más avanzado el dibujo, pues puedes hacer muchísimas cosas. En la parte que no queda, o sea, que queda sin colorear, que no pueden hacer, una de las características es que no pueden hablar o hablan muy poquito, tienen muchísimos problemas de comunicación. Sí que entienden, pero no pueden hablar. Tienen una forma de moverse diferente porque los músculos, las articulaciones, todas esas cosas, tienen una forma de andar, tienen discapacidad intelectual bastante importante. Y en la parte coloreada, que se ha quedado súper preciosa, es esa felicidad, esa forma de ser sociables y, bueno, pues eso, esa alegría, a ellos se les ha quedado en el cerebro brillante y Y preciosísimo. no desaparece esa sonrisa. No. Bueno, sí, no te creas, sí que desaparece porque son muy cabezones y tienen que ser las cosas como ellos Tienen quieran. carácter. Sí, sí, ya te digo yo. Y yo creo que de los 220 que hay en el mundo, mi Mar, la más mandona. Me toca la mandona. Con carácter. Y yo creo que mujer y murciana tenemos ahí nuestro Son dos facetas que, que, que marcan que un marcan. carácter, sin duda. Y claro, siempre desde el desconocimiento llegamos a actuar de una forma que no se debe, podemos hacer faltas de respeto en cualquier ámbito, pero sobre todo en este mundo de la invisibilidad, como me has contado antes. Cuando empezamos el proyecto teníamos ese miedo, mis compañeras y yo, de cómo tratamos al niño o la niña que entrevistemos o al padre, cómo tratamos la situación. No podemos ser bajo una seriedad y una educación, pero claro, ¿cómo lo tratamos? Y esa duda yo creo que le puede resultar, le puede salir a
A todo, cualquier a persona, cualquier sí, persona. sí. Entonces, ¿cómo deberíamos tratar a alguien que padece una enfermedad rara? Mira, yo leí hace un tiempo y lo llevo como bandera. Si quieres saber cómo tratar a una persona con discapacidad, mira a sus hermanos. Mira cómo se comportan los hermanos con él. Y es que los ven a ellos de verdad. La mayoría de las veces la gente, que me incluyo, cuando ves a alguien con discapacidad, es como si le vieras una careta, que llevara una máscara que tapase su verdadera cara. Y tú solo ves la discapacidad. Los hermanos son capaces de no ver esa máscara y ver a la persona en sí y los tratan como cualquier persona, pues eso, que se chinchan, que adaptan los juegos, pues como cuando nosotros somos 4 hermanos, ¿no? Pues con diferentes edades hemos adaptado el juego a según qué edad tenía cada uno Claro, para poder jugar todos. Pues los hermanos cuando juegan con otro hermano que tiene discapacidad, lo adaptan a lo que pueden hacer, pero juegan y hacen las mismas cosas y se chinchan y se ríen y se pelean, como todos hemos hecho. pero con un cuidado, igual que si a ti te da miedo la oscuridad, no vas a jugar al escondite. Efectivamente, pero porque le tienes en cuenta a esa persona, con lo que él necesita, no pensando en lo que no puede hacer, sino pensando en qué puede hacer y fomentan ese qué puedo hacer. Entonces yo creo que lo importante es hacer como hacen los hermanos, ver a la persona Tal y como es. tal y como es, que es que todos somos diferentes. Unos somos rubios, otros morenos, unos altos, bajos, Les unos... gusta una cosa, Sí, otra. sí, uno habla en inglés, otro... Es que es lo distinto. Y no por eso tratas a la gente de diferente forma, Mm. aunque sí es cierto que se tratan de diferente forma cuando sales de lo normativo. Es que podríamos estar aquí debatiendo muchos temas, ¿no? O Sí, sea, yo creo que la sociedad está solo enfocada en lo que es normativo, lo que es habitual, socialmente sí, aceptable. lo que está en el cuadradico de la normalidad. En el momento que sales de esa normalidad, que prácticamente la mayoría de la gente estamos fuera de esa Claro. normalidad, eh, tienes que luchar. Y en cuanto a los padres que sufren o tienen Sí, un, sufren, sufren. hombre, sufren, Yo creo que has utilizado un verbo muy bien, muy exacto. que sufren porque tienen un niño o una niña que padece esa enfermedad. ¿Cómo les debe tratar a ellos? Pues yo creo que contacto, porque realmente sufren porque no eres tú, es lo más importante que tienes tú, que es tu hijo. Entonces, hay que tratarlos contacto, pero con lo mismo que he comentado que con los críos, hay que ver a esa persona. Es que muchas veces, por Normalizar. miedo, por, ay, a ver cómo se lo toma, al final como que no quieren tratarte, porque como no saben cómo tratarte, no te tratan. Dices tú, pero que estoy aquí, sigo siendo la misma. Y yo creo que, bueno, pues como has dicho tú, con respeto y tal, pero que seguimos siendo las mismas personas. Entonces, no diferenciar. Y normalizarlo. Mm, Porque sigue siendo madre de. Claro, o sea, si tú me has conocido a mí, por ejemplo, a Nuria antes de Mar Mm. y Nuria después de Mar, pues obviamente la vida pasa para todo el mundo y cuando te Y pasan te cambia. cosas impactantes, pues vas evolucionando, pero sigues siendo la misma persona. Entonces, sí que es cierto que en el camino hay gente que por no saber cómo tratarte, se quitan. Mm, Que sí, ser madre te cambia porque es un cambio en tu vida totalmente. Pero sigues siendo la misma persona dentro de. Efectivamente. Sigue siendo esa Nuria. Efectivamente, totalmente. Pues yo reconozco que hay gente que se ha quitado del camino porque no sabían cómo tratar pues la discapacidad de mi hija. Podría haber hablado
contigo. Claro, Ay, mira. preguntar. Si tú preguntas qué necesitas o no sé, cualquier cosa. Eso con la gente que conoces. Con la gente que no conoces, pues sin diferenciar. Igual que hablas conmigo, yo tengo otro hijo, igual que hablas conmigo para David, para cualquier tema, puedes hablarlo también con Mar. Que Así, hablando de esto, ¿has tenido alguna mala experiencia con tu hija? todos los días, Todos los días. todos los días. Cuéntame alguna. Mira, hay una que a mí me impactó mucho y yo creo que cuando yo lo cuento todo el mundo se queda impactada. Un día estábamos en el supermercado, íbamos a pagar, estaba una mujer con su hija y su carro y detrás estábamos mi hermana, mi hija y yo. Mar no estaba haciendo nada, porque hay veces que hacen sonidos guturales o chillan, a lo mejor eso puede asustar, ¿vale? Pero en ese momento Mar estaba en la fila conmigo y con su tía tan tranquila. Y la mujer de delante miró a Mar y le puso el carro entre ella y nosotros y le dijo a su hija, ¡corre! Y la mandó al otro lado de la cinta para comprar. Y me quedé tan impactada que no pude ni contestarle. ¿Qué dices? Pues he aprendido que esa gente no merece la pena. Nada. Hay gente, porque todos los días, igual que cuando me preguntas, todos los días hay gente tremenda que hace cosas muy feas y muy despectivas, también todos los días hay gente maravillosa que hace cosas preciosas con respecto a mi hija. Entonces, es nuestra elección. ¿A quién haces caso? ¿Al que es desagradable o al que es agradable? Me ha costado aprenderlo, pero es mucho más gratificante, edificante, porque de hecho yo hablo con la gente y en vez de decirle al que es desagradable, porque estoy segura que si le hablo a él va a seguir siendo Y desagradable no lo va a entender. y no lo va a entender, Y es perder el tiempo. efectivamente, y la energía y Y todo. no. Y entonces hablo con esa gente maravillosa y le digo, gracias, estás facilitándonos la vida, estás haciendo un mundo maravilloso. Y cuando tienen hijos, se lo digo, muy bien, sigue así, le estás enseñando unos valores a tus hijos que son muy necesarios. Entonces, gasto mi energía en positivo, en premiar a la gente que nos trata bien, que aunque parezca alucinante, pero fíjate, tú que me has preguntado por lo negativo, que lo hay todos los días, pero siempre nos enfocamos en lo negativo. Sí. Todos los días me pasan cosas maravillosas con Mar, todas. Antes me fijaba solo en lo negativo y ahora me fijo en lo positivo. Cuéntame alguna anécdota Mira, por bonita. ejemplo, un día fui a la nueva condomina. Mar entró al otro lado del mostrador con la dependienta y entonces digo, Mar, claro, había entrado. No te preocupes. Y entonces yo llevaba una camiseta que quería comprar y entonces me dijo ella, espérate que te la va a vender tu hija. Mar no habla, Mar, bueno, pues ella se puso, le cogió la mano para que pasara el código de barra, pues Mar súper feliz, yo feliz y media, y, y fue una experiencia muy bonita. Pues es o asustarse o integrarlo. Ella ha entrado, pues venga, pues vamos a integrarlo. Pues así, eso también me pasa todos los días. No lo de eso, pero cosas bonitas. La gente te ayuda, la Sí, tengo en sí, cuenta, sí, porque es una sí. niña. Al Sí, fin y al sí, cabo sí, es una sí. niña. Mira, una de las características que tiene el síndrome CHAM-1 también son los vómitos cíclicos, que vomitan mucho. Nosotros tenemos en el cerebro el centro del vómito y no se sabe por qué en el síndrome CHAM-1 es como si se encendiera el interruptor y vomitan sin ninguna justificación. O sea, no es porque te has sentado mal, no tiene, ni tienes un virus. Afecta por el sistema El nervioso. neurológico, son vómitos neurológicos.
Bueno, pues el otro día tuve que ir con Mar a la risaca, porque cuando empieza así, solo no hay manera de pararlo, tienes que ir a la risaca para que le den medicación. Y entonces Mar estaba vomitando. Pues, hubo una chica que vino de la otra punta corriendo con toallitas a ayudarme, me preguntó si necesitaba algo y le dije, pues mira, estoy intentando llegar, pero que no puedo llegar. Ella fue, cogió una silla de ruedas, vino y me ayudó. Era una muchacha que pasaba por allí. Entonces, es precioso eso. Entonces, cuando te ayudan, porque, pues eso, que te vean, que existes, pero igual que si vas por la calle y ves a alguien en dificultades, Claro. existe. Y bueno, quizá en ese momento no puedes ayudarle, pero cualquier Sí, 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 cosa que hagas cuenta siempre. efectivamente, Tanto mala como buena, pero efectivamente. quedarse con lo bueno Ujú, siempre. ujú. Sí. Pues, y hablando de Mar y de sus condiciones, ¿hay algún momento que ella, por su, su forma, por ejemplo, como has dicho, su cara, no es normal, decirlo Ujú. así, ha provocado, y aparte de esa señora que hizo lo del supermercado, que totalmente me he quedado un poco, Sí, yo lo he un poco, dicho, que un siempre se queda la gente impactada cuando lo poco cuento. impactada, la verdad. Sientes que, sí, la invisibilidad, pero sientes algo más, aparte. Sí. Pues, hombre, cuando yo voy, por ejemplo, al parque, claro, antes no se notaba tanto porque Mar era pequeña como todos los niños que había en el parque. Pero Mar sí, ha crecido y sigue yendo al parque. Entonces, hay mucha diferencia de tamaño y de actitud Porque con Mar tiene 11 11 años. años. Y entonces, claro, pues los niños del parque pues tienen 5, 6, incluso menos, ¿no? Entonces ella pues ya es más corpulenta. Entonces, los niños tienen miedo. Eso también es otra cosa que he trabajado y estoy trabajando en tomármelo, que no Con pasa calma. así con calma, porque ver que los niños se asustan de tu hija es un poco impactante, ¿no? Pero también tengo que trabajar la actitud de los padres. Hay padres que normalizan y Incluyen. hacen inclusión y hacen introducción para que se junten y si tienen alguna duda que lo pregunten, no pasa nada, pero hay otros que tú ves que se asustan y fomentan Ese, ese miedo. ujú. Y entonces pues es también otra cosa que tengo que trabajar conmigo porque eso al final tú vas a comprar y pasa eso, vas al parque y vas al otro y vas a comer entonces se repiten muchas veces esas situaciones de, bueno, pues de no encajar, que no encajamos. Pero bueno, pues estamos limando la pieza del puzzle Poco para, a aunque poco. no seamos la pieza perfecta, bueno, pues encajar en esta Y que sociedad. desaparezca esa invisibilidad Sí, del CHAM 1 y de todas las enfermedades raras. sí. Es que yo creo que al final estar dando visibilidad a este síndrome también visibilizas muchísimas cosas. Visibilizas, pues eso, la discapacidad en general, la incomprensión, visibilizas, en mi caso, a una madre con un hijo con discapacidad, que tiene que compaginarlo con el Con trabajo, otro hijo, con otro hijo, con las extraescolares del otro hijo, con con todo mi lo que familia, supone. mis padres, con yo como persona individual, que al final nos olvidamos, no, nosotras las primeras, que yo sigo existiendo, que al final te pones a cuidar tanto que dices tú, ¿y ahora dónde estoy yo? También Pues tienes que buscar un poco claro, de lo que te queda de ese día. Pues bueno, un necesito un poco poquillo, sí, empezar en sí, mí. sí, sí. Entonces, pues bueno, pues son cosas que estamos, gracias a proyectos como el tuyo,
pues ayudar a visibilizar, a saber que existen A conocer. muchas familias de muchos tipos, hay mucha diversidad en muchos aspectos y toda es bienvenida. Todo enriquece. O sea, que hay gente que tiene miedo a la diversidad, pero la diversidad enriquece, aporta muchas cosas bonitas. Mar, por ejemplo, nos ha enseñado muchas cosas muy bonitas. Y luego nos ha puesto gente en el camino que de ninguna otra manera hubiéramos conocido. Y son regalos de la vida. Entonces, pues, bueno, pues gracias a ser diferentes, pues también hemos encontrado gente maravillosa y nos dais la oportunidad de tener de decirlo a voz en grito, que hay gente que es un regalo y gracias a la discapacidad, fíjate. Y que no pasa nada y que hay que enfocarse siempre, como todo en la vida, en lo positivo y esto. Porque en el caso, por ejemplo, del CHAM 1, Mar no duerme mucho, por no decir que no duerme. Cuando no duerme ella, es que quiere decir que los de la casa no duermen. Entonces tú piensas que eso mina a cualquier persona. O sea, cualquier persona que duerme poquito todos los días durante 11 años va minando. Si además tienes que luchar por su visibilización, por la inclusión, porque la gente te mira mal, te aparta el crío, que es muy agotador. Es muy agotador. Pero frente a eso, tiene muchísimas cosas buenas. Claro que y sí. Es una lucha hacia tu hija y hacia todos los que padezcan CHAM 1 y los que no lo padezcan y padezcan otra, o porque CHAM 1 no todo el mundo sabe que la tiene. Claro, Os contaba antes que hay un caso. Sí, mira, en Huesca, en España somos 10. El último caso que tenemos contabilizado aquí en España es el caso de Carla, que es de Huesca, que ella, bueno, pues por sus características, pensaban que tenía autismo. Y entonces el problema actual del autismo es que es un cajón desastre para que entre cualquier cosa ahí, tengan o no tengan autismo. Entonces no se les hace pruebas, no se les gasta dinero en muchas cosas, están en su cajoncito ahí estupendo y ya está. En el caso de Carla estaba en ese cajón y su madre se empeñó en que que era algo más, que sí, que tendría autismo, pero tenía algo más seguro. Entonces tanto insistió que al final le mandaron a hacer las pruebas genéticas y dio que tenía CHAM 1. Además es que los que tienen CHAM 1 tienen ciertos rasgos de autismo, con lo cual, pues sí, es normal que entren dentro de ese saco, pero tienen muchas otras cosas más que no encajan. Pero como es el espectro, pues en el espectro entra cualquier cosa. Y entonces, pues eso, que estamos todos metidos en el mismo saco. Puede haber un caso que se piense o que no tiene nada o que Claro, autismo u otra cosa es y tiene CHAM 1. el infradiagnóstico. Sí. O sea, que tenemos infradiagnóstico. De hecho, lo que nosotros pedimos al visibilizar ya no solo el CHAM, sino las enfermedades raras, es que estamos infradiagnosticados. Entonces, somos tan poquitos porque no se hacen las pruebas. Porque segurísimo que con los 47 millones de españoles que somos, hay más. Por ejemplo, en España. Ya empieza a añadir en Europa. Nosotros tenemos la fortuna de que en España las pruebas, al menos las que se hacen, son gratuitas dentro de la seguridad social y de lo que es la sanidad. Pero en otros países, por ejemplo en Sudamérica, no hay ningún CHAM. Solo hay en Brasil y además unas familias específicas. El resto de todo el continente, la parte sur del continente, no tienen.
Si lo padecen, no lo saben. No lo saben, no se hacen pruebas. Ellos, ese dinero no se emplea en hacer pruebas, se emplea en La otras cosas. importancia de Sí, 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 la financiación. efectivamente. Pues, muchísimas gracias, A Nuria. ti, de verdad, por acordarte de nosotros, de darnos voz, de escucharnos, de hacernos sentir que existimos, somos visibles y que también importamos. Claro que sí. Pero aunque tú creas que es lo más normal, el proyecto que estáis haciendo es una maravilla y nos sentimos muy afortunados y muy honrados porque nos tengáis en cuenta. Muchas Muchísimas gracias.